déjenme empezarles a hablar un poquito de lo que hoy Rodrigo Valderas y yo vamos a tocar, nuevas masculinidades. Y es que eso me hace pensar ser masculino, ser femenino, en este mundo de etiquetas en donde todo tiene que ser siempre descrito, masculino, femenino, blanco, negro, bueno, malo, hombre, mujer. Pues claro, creo que hay una descripción que va hacia lo masculino y que justo sobre eso vamos a hablar hoy Rodrigo Valderas y yo, porque pues hay ahí todo un alboroto. En estas épocas en donde se habla tanto de equidad de género, de agresiones, de violencia hacia la mujer, de feminicidios y demás, se me hizo muy importante poder hablar con ustedes el día de hoy sobre este tema que me encantó, que lo propuso Rodrigo y por eso creo que me gustó más, que se llama Nuevas Masculinidades, para que Rodrigo, como hombre que es, hombre casado además, pueda pues expresar un poquito de cómo vive él el ser masculino, qué entiende él por las nuevas masculinidades. Así que bueno, pues ya sin más preámbulo para que aprovechemos bien el tiempo, les voy a leer un poquito del currículum de Rodrigo. Yo a Rodrigo tengo la suerte de conocerlo a través del programa Aquí estamos en Televisa Puebla. Es conductor de ese programa. Y bueno, aparte de tener una relación profesional, lo considero un gran amigo, un gran ser humano. Y Rodrigo Valderas, además de ser conductor de este programa y de dos más, Inspiradores México y El Confesionario, pues es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es locutor certificado AA y es maestro en Administración del Factor Humano. Es muy preparado, es un hombre al que le gusta mucho la danza, incluso tiene una proyección artística, verbal, no verbal, con grupos individuales, con grupos personalizados. Es director del Centro de Entrenamiento Artístico, Físico y Humano, Plataforma y Estudio. Lo tengo que leer, perdón, pero son tantas cosas que antes de que se me vaya, mejor tomo aquí mis notas y les comparto un poquito de lo que es Rodrigo. Entonces, fíjense, me gusta mucho que se estén conectando. Tengo ahí a Brenda, Arturo Mausenit, a Jaime, Arturo Dueñas, ya vi por ahí a Arturo Senemig, muchos Arturos, muchos hombres, y me encanta que los hombres se estén conectando el día de hoy, porque aunque es un tema muy dirigido hacia ustedes, también van a ver cómo es un tema que se puede dirigir a muchísimas mujeres para que entiendan un poquito de esto, porque me parece que la dinámica actual es esta pelea casi entre hombres y mujeres, machismo contra feminismo, y no nos hemos dado cuenta que para que esto funcione, la verdad, lo mejor va a ser que hagamos las paces y que veamos las cosas buenas y complementarias que tenemos unos y otros. Así que a Rodrigo para que podamos empezar a hablar con él y estoy esperando a que de ahí. Ya le diste, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Oye, antes que nada, gracias por la invitación y por esa presentación tan bonita. Ya sabes que también te considero una gran amiga mía, una compañera, ya desde hace un buen rato, yo creo como más de 5 años, ya un buen ratito y Sí, siempre es un gusto compartir contigo y todo lo que sabes. así es, Rodrigo. Pues, ¿qué tal? Veo que estás ahí en el estudio. Supongo que acabas de dar clase, Acabo porque siempre tú justamente, eres muy... acabo de terminar y yo ahorita dije, pues bueno, terminamos y ahora nos vamos a lo siguiente porque es un tema muy bueno de las nuevas masculinidades. Creo que hay mucho que decir, es importante que tratemos estos temas. Yo no lo hablo como experto, sino lo hago a través de mi propia experiencia y cómo yo lo vivo y creo que eso es como lo interesante, pero también saber la gente cómo lo vive. Exactamente. A ver, entonces, tú eres hombre, eres casado, ya más o menos te presenté, pero dinos un poquito de ti, ¿no? ¿Cómo expresas la masculinidad, visto además desde tú, en carne propia, y para que nos podamos ir a hablar de cómo se viven las nuevas masculinidades? Porque fíjate, las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas, como también se le conocen, hay un término que dice que representa la búsqueda de muchos hombres de la igualdad para el mundo. Y esa descripción me encantó porque no es como de la igualdad entre hombres y mujeres, es como para el mundo. O sea, creo que el compromiso va mucho más allá.
Entonces, ¿qué tal si comenzamos para que nos cuentes qué es para ti ser masculino eh, desde tu punto de vista y desde tu experiencia? Pues mira, la verdad es que creo que ha sido un concepto que ha ido cambiando, que lo he ido aprendiendo porque he tenido que desaprender de mi propio género por cómo fui educado, por cómo fui educado incluso en los medios de comunicación, de lo que yo veía en la televisión, de lo que veíamos en la escuela, de que el niño tenía que ser azul y la niña tenía que ser rosa a fuerza, entonces tú si eras hombre no te podía gustar el azul. Entonces la verdad es que con el tiempo he tenido que ir aprendiendo y generando lo que yo creo que es la masculinidad. Hoy te puedo decir que lo veo como una opción para poder querer a una mujer, o en este caso también, pues hasta puedes querer a un hombre o a quien tú quieras, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con tu preferencia, no tiene que ver absolutamente nada con tus gustos, simplemente es como una razón en la que tú decides vivir sin un peso de etiquetas, sin un peso de adjetivos y en el cual fluyes, ¿no? Creo que eso es lo más interesante cuando te das cuenta que el ser hombre no tienes que cumplir con requisitos, no tienes que cumplir con cláusulas, porque de niño me pasaba mucho, me gustaba mucho dibujar, me gustaba, yo no era niño de salir a andar fútbol y andar embarrándome, era un niño pues, que llegaba limpio y se iba limpio, no era un niño brusco. Entonces, la verdad es que en momentos me llegaba a cuestionar que yo no era un niño normal, que yo no era un niño que cumplía con esas características, y a veces te llegas a confundir porque dices, bueno, entonces si no soy eso, ¿qué soy? ¿Vale? O las etiquetas a otro lado te empiezan como a juzgar de determinada forma, de ahí viene lo preocupante porque creo que daña muchísimo tu seguridad como hombre, como persona, al darte cuenta que si no cubres una necesidad de puntos, entonces no eres lo que la sociedad normalmente dice. Entonces te digo que ha sido un concepto que lo he ido como avanzando y hoy lo vivo como con algo sin un peso, lo vivo y me dejo ser como yo quiera, o sea, como lo voy sintiendo. Eso me acaba de encantar porque fíjate, me estás describiendo ahí diferentes cosas. Me estás describiendo presión social, ¿no? Me estás describiendo etiquetas. Me estás describiendo el no caber en un molde que está ya creado y cómo viene ese molde a veces desde los colores. Lo que bien dices, rosa, lila, niña, ¿no? Azul, verde o café, yo qué sé, niño. Lo vemos en la ropa de los bebés, lo vemos cuando alguien tiene un nene, una nena y acomoda el cuarto de acuerdo a un color y demás. Y, por ejemplo, yo tengo gemelas y recuerdo mucho, mucho cuando eran pequeñitas que a una de ellas le gusta el azul y le gusta Batman. Creo que se está desconectando Rodrigo, pero voy a seguir describiendo esto y ahorita que se conecte bien, seguimos con él. ¿Y qué pasa? Cuando de repente le gusta el azul a las niñas y les gusta Batman o les gusta el fútbol o les gusta el karate, y tenemos niños, como bien describes tú, que les gusta pintar, que les gusta el arte, que les gusta la danza, porque además me encanta, tú haces danza, aparte eres un excelente bailarín. Y cómo a veces la sociedad va dando unas etiquetas tan incómodas, ¿no? Que incluso pueden resultar tan ofensivas y que no permiten que las personas, hombre o mujer, o lo que seamos, podamos expresarnos tal y como somos. Entonces, me estás describiendo ahí presión social, etiquetas, el dudar de ti mismo, el sentirte incómodo y cómo ha sido este camino como para poder liberarte de estas cosas, porque incluso dices, este peso, y te veo cómo haces allí como algo que en verdad pesa en los hombros. ¿Cómo le has hecho tú para liberarte entonces de esa Mira, la situación? verdad yo creo que ha sido mucha necedad. O sea, habemos personas que nacemos con un instinto fregativo, con el de voy y voy y voy y no me importa. Ha sido aguantar muchísimas burlas, o sea, muchísimas burlas en la escuela, muchísimas cosas pues que la gente no lo entiende, ¿no? En el principio, porque yo creo que de niños llegamos a ser muy crueles. Entonces, ¿sabes qué recuerdo mucho? Un día estaba yo en la escuela, perdí mi lápiz. Entonces, yo me llevaba muy bien con mis compañeras, que ese era otro punto, era un niño educado con ellas. Entonces me dijeron, sí, Ro, te presto el mío y era un lápiz rosa. Llegó un compañero y se empezó a burlar de mí, me dijo, oye, ese es tu lápiz y es rosa, ¿verdad? Y me quedé, la verdad es que era yo medio bruto, no supe qué contestar y le dije, no, es que sí, yo sé que es tuyo, no te preocupes, pero se estaba burlando. Entonces eso se me quedó muy grabado porque ni siquiera me dio la oportunidad de explicarle. Ahora, no había problema si era rosa, pero me sentí tan presionado por saber que sí tenía un lápiz rosa, pero aparte que ni siquiera era mío, pero bueno, y si sí lo hubiera tenido, ¿qué?
O sea, entonces la verdad es que creo que es ese peso que vas con el tiempo, vas defendiendo este rollo de la bailada. Te hablo de esto hace 10 años porque cuando yo empecé éramos muy pocos hombres los que bailábamos, al menos aquí en Puebla. O sea, eso de las academias yo creo que hoy en día ya está muy abierto y ya no se siente tanto. Pero hace, no, yo creo que más como 14 años o 15 se vivía muy diferente. Entonces yo era el único hombre dentro de un grupo de puras niñas y entonces el defender eso costaba mucho. La verdad la que me ayudó mucho fue mi mamá, porque cuando yo entré a estudiar y todo eso, baile, le dije, ma, pero, o sea, entré con el mismo prejuicio yo y me dijo, Ro, ya estás aquí, ya entra, ma, pero es que son puras niñas. Entonces yo iba con el prejuicio porque no quería que se malinterpretara, yo solo quería bailar y me dijo, ya, no seas ridículo, te quedas. Y yo creo que ese voto de confianza por parte de mi mamá me ayudó muchísimo, porque mi mamá nunca le preocupó lo que me fuera a gustar absolutamente nada, simplemente dijo, yo te apoyo, eres artista y si te gusta, hazlo. Y creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? La confianza que tienes en tu hogar. Claro, y bien lo dices, el apoyo que puedes recibir de parte de tus papás y que muchas veces las personas lo reciben de parte de un profesor y demás. Y es que fíjate, uno de los propósitos de las nuevas masculinidades, que ahorita vamos a empezar a describir lo que son, es acabar con la violencia de género. Y es que cuando hablamos de violencia de género, muchas personas creo que solemos voltear a ver a las mujeres, porque definitivamente, al parecer, socialmente somos las que más violencia de género vivimos. Sin embargo, tú lo que estás describiendo con este lápiz rosa, con este querer ir a danza y sentirte de repente el chin, ¿no? ¿Cómo voy a aceptar que me gusta bailar? ¿Qué van a decir otros niños que soy o lo que sea? Estamos hablando de violencia. Y la violencia de género, entonces, me encanta poder ver que no solamente la vivimos las mujeres, la viven también ustedes los hombres cuando quieren expresarse, porque las emociones tal pareciera como que son femeninas, o sobre todo estas emociones, por ejemplo, el llorar o el miedo, casi volteamos a ver que son 100% femeninas, cuando no es cierto, los hombres las tienen, solamente que parece que se sienten más cómodos mostrando el enojo, porque el enojo se puede mostrar golpeando, se puede mostrar empujando, se puede mostrar tirando, ¿no? Entonces, ¿qué tal esta violencia de género? ¿Cómo la, o sea, ya nos estás describiendo, pero sí te habías dado cuenta tú, en algún momento te diste cuenta que era violencia de género lo que No, estabas viviendo? efectivamente ¿O no. realmente estamos Yo, por ahí y yo nos creo que damos lo cuenta? veía como parte de, o sea, era algo que estaba tan hecho, tan armado, porque no había ningún referente de dónde agarrarme. O sea, no había un punto de comparación, una historia. La verdad es que, por ejemplo, veía, ya después de muchos años vi una película que se llamaba Billy Elliot, ¿no? Donde se habla un poco de esto en un grado muy, muy cliché, ¿no? Pero efectivamente yo creo que a veces uno sin querer es violentado desde esta misma manera porque es como si no te dejaran ser un hombre al 100%. Creo que a veces somos hombres a un 30% de nuestra capacidad, que no tenemos como desarrollada esa capacidad de amar de manera desmedida, de poder llorar un problema al máximo, de poder bailar sin sentirte observado, como que siempre estamos, yo creo, como definidos a que tenemos que ser bruscos, tenemos que ser deportistas, tenemos que ser muy veloces, tenemos que ser tantas cosas y cubrir tantos puntos que dices, bueno, y si me faltan tres, ¿qué pasa? Pero bueno, además de esos tres, yo puedo hacer otras cosas. La verdad es que puedo ser un caballero, puedo ser un gran amigo, yo era el que te escuchaba, el que te ayudaba con una tarea y también como que jugaba un rol importante en mi sociedad, pero socialmente no era como el estándar, ¿no? Me tocaba, fíjate, verlo mucho con las compañeras, porque algún día tenía un amigo muy parecido a mí y nos poníamos a analizar, pues que no éramos el chico rudo, fuerte que esperaban, ¿no? Lo vemos desde Vaselina, todas esas películas siempre buscan al chavo que es el líder del equipo, al que son como super pro, y la verdad, y te voy a ser muy honesto, muchas mujeres los buscan. El otro día estaba escuchando una entrevista donde Maribel Guardia, que tú la sabes, guapísima, decía, a mí me gustan los hombres muy machos, como de bigote, de caballo. Entonces, o sea, ¿qué es eso de decir que el hombre tiene que ser así, ese referente? O sea, si yo no tengo bigote y no tengo un caballo, entonces no soy lo suficientemente hombre, y creo que desde ahí viene el problema. O sea, que estamos como medio. Sí, y mira, nos están haciendo comentarios que me voy a permitir leer porque están bien interesantes. Carla dice, a mí me encantan los hombres que muestran su parte sensible. Y luego tenemos aquí un comentario, Berto Garza, chico, igual que tú, que me encanta que comente, y pone, nos limitamos por la cultura que se nos ha inculcado, por el miedo de ser juzgados, el que dirán. Lo acabas de poner muy, muy bien. El ser rudo no te hace más o menos hombre o masculino. Gracias, Berto,
por tus comentarios, porque va de la mano con lo que acabas de decir, Rodrigo, ¿no? O sea, vemos el concepto o el estereotipo de hombre al bigotón, al infiel, al que llega, al que golpea, ¿no? Al borracho, al que, ¿no? Bien decimos, ¿cómo tiene que ser un hombre? Y yo tenía un amigo que incluía 5 Fs, porque siempre decimos feo, fuerte y formal, y mi amigo decía fornicador y borracho. Es una broma y causa mucha risa, pero fíjate cómo llegamos a verlo, en donde entonces el hombre macho no solamente tiene que tener el bigote y tiene que ser rudo y tiene que golpear y tiene que responder a todo con una agresión, puede poner el cuerno, puede beber, puede maltratar, y ver a hombres como tú o como Berto que nos está comentando o como muchos otros hombres que dicen, oye, poder mostrar mi parte, no femenina, perdón, mi parte sensible, que esto no tiene que ver ni con lo femenino ni con lo masculino, sino con el ser humano, es tan importante. No, totalmente. La verdad es que creo que justamente es lo que te digo, a veces no tenemos como entes de dónde agarrarnos, porque creo que estamos en el proceso de descubrimiento. Tampoco es como ponerse en un plan de víctima, sino simplemente es como de observar que todo va evolucionando, va cambiando. Fíjate qué tan chistoso es. Como yo te decía al principio, me encantaba dibujar y siempre fui el niño de los estuches, los plumones y todo eso. Y mucha gente me criticaba, lo llegué a hacer en la uni y entonces me criticaban y medio me valía. Y pasando en la uni, como que sucedió algo conmigo que dije, ya, no seas ridículo. Entonces yo me empecé como, hace cuenta, como a pagar esa parte. Coleccionaba gomas de chiquito, entonces dije, no, ya se guarda. Entonces empecé a alejarme como de toda esa parte. Hasta que antes de, yo creo que fue cuando empecé con mi relación con Clau, que es mi esposa. Clau fue una mujer como muy importante, es una mujer muy importante en mi vida porque Clau me dejó ser. Creo que ese es un punto importante. Clau, hace cuenta, me abrió las puertas y me dijo, sé tú, llámame, o sea, no quiero a nadie más, quiero que seas tú. Entonces le saqué mis plumones, le saqué todo lo que yo era y la llené de cartitas y le llegué con una gelatina y cuando le pedí matrimonio le llegué en un cine y todas mis cursilerías se las hice a ella porque todo eso que tenía ganas de ser lo pude ser con una persona. Entonces creo que a veces tiene mucho que ver que con ella me doy confianza. Y hoy en día, y te lo traje aquí, mira, traigo mi estuche con mis colores y todo porque en mis ratos libres dibujo. Y eso me conecta con mi niño interior, me conecta con esa parte que me estoy volviendo a empatar, me estoy volviendo ¿cómo decirte? No pasa nada. Ese eres tú y eres valioso y eres importante y eres mucho más hombre que a veces que los que te andan faroleando y como viviendo una máscara que ni siquiera es. Y mira, aquí nos ponen más comentarios, además una preguntilla por ahí que tú vas a responder. Y Carla pone, ¿no será que las mujeres a veces tenemos la culpa porque esos hombres sensibles no nos gustan para algo serio? Y tenemos ahí a Luis Ledesma, aparte Luis es de España, así que me encanta escuchar un punto de vista de un hombre que es europeo, porque en ese aspecto el machismo, bueno, puede ser que en Europa nos lleven un poquito de delantera. Y pone, no os imagináis la alegría que me da escuchar a alguien que realmente habla desde la igualdad de género. Así que, ¿qué nos puedes decir ante estos dos comentarios, Rodrigo? Sí, yo creo que es como de las dos partes. No podemos echarle la culpa a los hombres, porque para que haya un papá que eduque eso, tiene que haber una mamá que lo permita. ¿Va? Entonces, o sea, creo que aquí sí es como onda de los dos. O sea, desde cómo vas a vestir a tu hijo, que le permita si va a usar una muñeca o un cochecito. O sea, ¿por qué los hombres, por qué las mujeres sí pueden usar un pantalón y los hombres no falda? O sea, son cosas que a la mera suena muy ridículo, pero pues yo creo que pues no pasa nada, ¿no? Si a la mera a ti te gusta una superheroína en lugar de un superhéroe, pues creo que también es válido, es aprender a vivir sin tanto rollo. Y creo que las mujeres pues juegan un papel fundamental y en las relaciones, a mí sí me tocó andar con niñas que me cambiaban por el rudo, por el que fumaba y yo no fumaba, o sea, tal vez no cumplía con ese rollo divertido, pero los medios influyen porque te generan al Troy Bolton, ¿no? Al, te digo, el que jugaba y al que era el super pro, el del equipo, porque nunca puedes andar con el que es más abajo. ¿No? Con el de los lentes, con el de los brackets. Entonces, creo que tiene mucho que ver con eso. Las mujeres también buscan a alguien que las proteja, por esa protección la buscan a través de la violencia. No digo que todas, pero sí algunas, a que sí es brusco y el qué onda, qué es mi vieja y demás. Entonces, para ellas eso es protección y no lo ven como una violencia. No es lo mismo te protejo a través del cariño, te protejo a través de mis cuidados, de mis atenciones. Entonces, creo que también socialmente ese hombre no se ve muy bien visto. El que es atento, el que es educado, lo tachan de que es como un tonto, de que tal vez es un agachado, de que es un inseguro, etcétera.
Y fíjate, cuando lo vemos, lo que dices, los medios influyen, lo que vemos influye, lo que escuchamos influye. Bueno, que hablar del reggaetón, ¿verdad? Porque no nos vamos a meter ese tema, pero fíjate cómo escuchamos ciertas letras. Y vámonos a meter, por ejemplo, en una película que es muy antigua, Vaselina. Yo recuerdo que a mí me gustaba muchísimo cuando era adolescente. Y hace poco la vi con mis hijas y la vi muy machista, o sea, y lo que tú dices, al final de la película, la protagonista, que era la dulce, que era la tierna, se convierte como el protagonista, duro, rudo, canijo, y entonces todos son felices. Y entonces, ¿dónde queda el amor? ¿Y dónde queda la empatía? ¿Y dónde queda la corresponsabilidad? Porque cuando hablamos de nuevas masculinidades, voy a incluir un tema que ahorita tú nos vas a dar tu opinión. Porque aunque todavía no eres papá, he visto fotos que publicas en las redes. Me parece que es tu sobrina, ¿verdad? Ajá. Y el otro día publicaste una fotografía muy tierna en donde la tienes acostada y aparte escribes cosas muy dulces, muy bonitas, en donde quieres ser parte de su vida. Es más, creo que también publicaste que creo que tú y Clau van a ser los padrinos, si Ajá, mal sí. no recuerdo. Entonces, hablabas de esa dulzura que te inspira tenerla en tus brazos, de cómo la vas a cuidar, de cómo la vas a proteger, de cómo la vas a acompañar. Y hablar de nuevas masculinidades también implica eso. Fíjate cómo hemos dejado de repente como que el trabajo de criar a los hijos, de educar a los hijos, a las mujeres, cuando en realidad los hombres también ahí aportan y aportan mucho. Y hay muchos hombres que yo recuerdo tenía un novio que él me decía, oye, si tuviéramos un hijo tú y yo, no te preocupes, yo lo podría cuidar, aunque si tú tienes un muy, muy buen trabajo y tú quieres salir a trabajar y depende de mí el estar en casa y criarlo y cambiar el rol, yo lo haría feliz de la vida, encantado. ¿Y qué pasa con esa corresponsabilidad? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo puedes expresar? ¿Cómo te imaginas siendo papá? ¿Cómo lo ves con tu sobrina que subes esas fotos con esas cosas tan cariñosas? Creo que es fundamental. Ya sabes, algo que me he dado cuenta, creo que parte importante también es que las mujeres nos permitan esa paternidad al 100%. Creo que estamos tan casados con ese proceso desde la bañada de un bebé. Es difícil que una mujer permita que el hombre haga esa parte, ¿no? O sea, siempre ahí creo que lo termina siendo toda la mamá, la tía, como que ellas toman ese papel y entonces los hombres pasamos, ¿no? O sea, como que el hombre siempre es el que no sabe, el hombre es tú no sabes cuidarla o cuidarlo. Entonces creo que esa parte es como fundamental porque debe de haber una corresponsabilidad, pero para eso debe haber un permiso o debe de haber un ponernos de acuerdo en esa parte, ¿no? Donde los dos vamos a aportar el cuidado, los dos vamos a aportar tal vez el gasto del pequeño, como se pueda, ¿no? Como se crea la logística, que es súper válido. Pero creo que también la mujer tiene mucho que ver, o sea, no es que les eche la culpa, pero sí es como un, báñala, cámbiala, vívela, vive a tu hijo al 100%. Yo no sé, estoy todavía justamente ahorita con mucho conflicto porque estoy como reordenando muchas cosas, pero si decido tener hijos, sí creo que quiero ser un papá que me involucre, no solo en el ámbito de jugar, no solo de ayudarlo en la escuela, sino de que quiero bañarla o bañarlo, quiero acostarlo, yo también quiero leerle un cuento, no quiero dedicarme únicamente al trabajo y ser el proveedor y deslindarme de esa parte y que todo eso se lo lleve la mamá, no por una cuestión de ego, sino porque creo que debe haber un equilibrio y la educación se debe de compartir porque los dos necesitan ese equilibrio, ya sea de mamá, mamá, papá, papá o mamá, papá, o sea, hacer como una chamba de eso para que obviamente no se cargue esa responsabilidad a terceros y entonces el niño termina siendo educado por todos menos por el papá. Exactamente. Y fíjate, acabas de decir una cosa importante, la parte como del género masculino en donde lo vemos como exclusivamente ser el proveedor. Entonces tú eres el papá y bueno, sabes que lo eres porque pagas las cuentas del niño, de la niña, de la casa. Y sin embargo, ahorita que hay tanta pelea entre esto, que las mujeres también queremos salir a trabajar y demás, no nos hemos dado cuenta tal vez que para poder lograr objetivos laborales y demás, tenemos que permitir que en casa este hombre se pueda involucrar. Tenemos que hacer que en casa los gastos pues tal vez vayan entre ambos. ¿Y cuántas veces socialmente es el cambio de rol, ¿no? Que en la escuela de mis hijas, por ejemplo, hay papás que cambian, que tienen el cambio de rol y se critica, ¿no? Y fíjate, no, es que él no trabaja y es que él es un flojo porque él los cuida, ¿no? Y no, parece que la mujer los mantiene. Fíjate cómo socialmente somos pues tan críticos y tan Sí, ofensivos. o sea, si la mujer se queda en casa y cuida a los pequeños está bien, si es el hombre está mal. O sea, creo Uh que -huh. ahí es
es como si tenemos que hacer un cambio de chip. Y te lo digo porque a veces a mí me cuesta trabajo también entenderlo, porque fui educado así, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con esos micromachismos, porque no es que seas machista, yo creo que machista no solo es el que golpea, sino el que tiene algunas cositas de sobajar, que por ejemplo una mujer gane más que tú. Ahorita, por ejemplo, a mi esposa en este confinamiento, yo te puedo decir que a nivel económico y a nivel de proyectos, o sea, ella se fue para arriba, o sea, ella le vino padrísimo la pandemia, o sea, le combino en todos los aspectos, nuevo trabajo, nuevo proyecto. Y entonces, gracias a Dios, yo me leo mucho y me ayuda mucho eso para entender esa etapa y apoyarla y no ser un ente que la bloquee así, pues entonces te apago tu luz y entonces no te comento nada porque me da coraje, al contrario, pues ser su fan número uno y aplaudirle y todo eso y reconocer que ahorita, en este momento, si lo quieres ver así, es más grande que yo, que no me gustaría llamarlo así porque creo que no tiene nada que ver. Simplemente es que ahorita está ella creciendo muchísimo y es su momento y entonces ahorita yo soy quien la aplaude, quien la apoya, quien la conforta cuando tal vez un día no le va bien. Entonces creo que esa parte tenemos que ser educados, pero lo tienes que ver en casa. O sea, como que todo va a raíz de cómo fuiste educado, a mi parecer. Ujú. Y es que fíjate cómo el tema de la desigualdad, ¿no? Y creo que para poder hablar de igualdad tenemos que hablar como de nuevas horizontalidades, que sería el Sí, concepto claro. correcto, nuevas horizontalidades, en donde tú no estás por encima de mí y yo no estoy por encima de ti, y cómo tenemos que empezar a voltear a ver la parte humana. Si de repente el tema de desigualdad, que está muchísimo, por ejemplo, en salarios en México, no, es bien sabido que, bueno, en la mayoría de países occidentales, eh, los salarios siempre son mayores en hombres que mujeres, que a partir de ciertas edades las mujeres no ganan tanto como los hombres, porque además no contratas a una mujer, ella se va a embarazar. Y entonces, como es ella la que va a cuidar a los hijos, pues mejor contratamos a un hombre. Y como esta parte de la nueva horizontalidad, en donde nadie está por encima de nadie, en donde somos dos seres humanos que podemos expresar amor, sensibilidad, estar en contacto con nuestras emociones y demás, haciendo un consenso y haciendo relaciones más saludables, pues puede ser que por ahí el secreto pueda irse viviendo poco a poco y aterrizando. Eso de la horizontalidad me encantó. Creo que de eso se trata. No es ser iguales, porque creo que nunca vamos a ser iguales hombres y mujeres. Simplemente es no ser abusivos uno con el otro en ninguna parte, ni las mamás con los hijos, porque creo que te digo, a veces también hay que analizar ese punto, ¿no? Las mujeres se vuelven territoriales de sus hijos, se vuelven es tú no sabes, tú ni sabes qué medicina, tú, y entonces tú como hombre también bruto, dices, no, pues sí, yo no, porque socialmente la mamá es la que cuida y como ella es la que le da pecho, entonces ella tiene más derechos sobre los hijos. Entonces ahí creo que también hay como que entender, creo que incluso le hemos quitado paternidad o importancia a la paternidad y por eso creo que hemos apoyado mucho, sí, la mujer puede y no necesita en un hombre, creo que hay que quitar esa idea, Gina, porque el niño necesita a sus dos papás. Entonces, como yo creo que ya se ha dicho mucho que la mujer puede sola, socialmente y malo, hemos entendido que no necesitamos entonces nosotros estar, que la mujer puede por sí sola. Y no es cierto. Sí hay un problema si el niño no, si el hombre no está ahí, al niño le falta una parte porque tiene que estar, o la otra parte, porque yo creo que cuando una persona sola educa, pues es solo un cerebro, no es lo mismo como si llevaras un negocio, dos cabezas piensan mejor que una, un trabajo en equipo, cuando uno pierde la cordura, el otro entra y más razonable y llega y lo cambia. Entonces creo que el aprender a trabajar en equipo y no sentirse que somos, lo podemos todo y un empoderamiento mal entendido, es donde podemos crear una horizontalidad y es ser justos con el trabajo de cada uno, ser justos con las tareas y donde también aceptemos cuando se pierde y cuando se gana. Sí, y porque además, fíjate, creo que mientras te escucho no es ni siquiera ganar o perder, es aprender, Claro. ¿no? O sea, es aprender. Y a veces para aprender tenemos que entender que en cualquier proceso de aprendizaje va a haber pasos hacia adelante, que tal pareciera que es ganar, y pasos hacia atrás, que para nada ni es retroceder ni perder. Es simplemente parte a veces de tomar impulso, de poder mirar el objetivo desde otro ángulo y poderlo marcar mejor y demás, ¿no? Entonces, lo que acabas de decir es bien importante. Yo personalmente traigo ahorita mucho conflicto con este tema del feminismo y del machismo. No me gustan las etiquetas y creo que además, mientras sigamos peleando por ver quiénes son mejores y no reconozcamos nuestras diferencias y reconozcamos que además lo que tú tienes bueno, tal vez
puede ser que yo no lo tenga y que tú puedes aportar algo y que esa parte yo no la puedo aportar, porque las personas, si algo somos, somos imperfectos, no somos perfectos. Y lo que yo tengo tal vez no lo tengo, pero tú sí lo tienes. Entonces ahí se hace una complementariedad bien importante que no solamente como pareja puede hacerlos crecer, sino luego cuando tienes ahí, ¿no? Hijos o conocidos, puedes aportar muchísimo desde lo que tú tienes, desde tu género y desde cómo lo vives. Claro, incluso hasta lo podemos ver de la manera menos romántica posible. Si hablamos de la autorresponsabilidad, creo que hacernos cargos de nosotros mismos es el tema de donde pueden partir muchas cosas. A mí me ayudó mucho vivir solo, Gina, porque ahí aprendí a lavar platos, aprendí a cocinarme, aprendí a tener mi cama, o sea, todo lo que en algún momento me apoyaban se acabó cuando viví solo. Entonces, ahí, ¿por qué no se ve mal? O sea, ¿por qué no se ve mal con un hombre limpio? Al contrario, como que es muy válido. Entonces, yo me acuerdo que viví solo 5 años, fue como una preparación, porque cuando me casé, ¿por qué tenía que cambiar eso? ¿Por qué no tenía que seguir tendiendo mi cama? ¿Por qué no tenía que seguir lavando mis trastes? O sea, creo que es padre ahora cuando vives en parejas, no te preocupes, hoy yo lo hago por ti. Ok, o al revés, ella no te dice yo los lavo por ti, hoy cada quien lave lo suyo. En verdad nos evitaríamos de tantas broncas si nos preocupáramos por ser autorresponsables de lo que somos, de mis miedos, de mis inseguridades y no de estar tachando al otro, porque a través de mis huecos yo quiero llenarle o encimarle cosas al otro y entonces ahí viene como es que tú no me gusta eso, quítate tu escote. O sea, yo por ejemplo, si a la Clau le gusta vestirse muy bien, tanto muy formal como también muy sexy, entonces si ella está feliz, o sea, yo quién soy para atreverme a decirle quítate ese escote. O sea, no tengo como la carga moral para decirle, o sea, hasta lo he pensado, porque luego sí te da el celito, ¿no? Pero cuando me entra eso es cuando entra mi razón, gracias a Dios, el grillito cri o no sé quién sea, y me dice, cállate, o sea, si a ella le gusta, o si yo me tomo una foto sin player entrenando y así me siento bien, también ella respeta eso. No nos estamos metiendo con la vida del otro, porque nos estamos haciendo responsables desde nuestras trincheras. Y esa responsabilidad, para llegar a esa responsabilidad que tú estás definiendo en este momento, para llegar a tener esta relación, o por ejemplo que decías, pues me ayudó a vivir 5 años solo y demás, ¿qué consideras? ¿Qué tendríamos que empezar a hacer las mamás, los papás, para educar a más niños como tú fuiste educado, por ejemplo? Dejar de solapar. O sea, de dejar de confundir el amor con tonterías. Yo creo que nos encanta hacernos tontos, nos encanta pensar que vamos a querer a nuestros hijos por la cantidad de regalos que vamos a dar, que amamos más a nuestros hijos por cómo los vamos a cuidar. Yo creo que ahorita estamos creando una sociedad de niños de cristal, frágiles, de no, ahorita tú solo piensa en tu estudio. No es cierto. O sea, ¿a poco cuando eres mamá solo vas a pensar en ser mamá? Tienes que pensar en tu trabajo, tienes que pensar en tu matrimonio, también sigues siendo hija. Entonces, hay que dejar de sobreentender que el niño no se tiene que estresar, o sea, sí, no en un grado máximo, pero tal vez no por ver a sus papás peleándose, pero sí se tiene que estresar pues porque tiene que cumplir con la escuela, tiene que hacer tareas. Entonces, no quitarle la responsabilidad a los hijos desde pequeños. Hay niños que ya llega un momento en que saben tender la cama y la mamá se la sigue tendiendo. Hay niños que siguen yendo a la casa como restaurante a ver qué les gusta y qué no les gusta. Entonces, o sea, mi mamá hasta siempre fue de no te gusta, te lo tragas. O sea, suena muy feo, o sea, tal vez no es muy de la nueva ola, pero ni la odio y hoy se lo acepto porque gracias a Dios sé comer verduras. Entonces, y mi alimentación está equilibrada gracias a que mi mamá me dijo, o sea, no es opción. Y no te estoy diciendo que te la tragues porque no te ame, es que necesitas verduras en tu cuerpo para equilibrar tu vida, me lo explicaba. Entonces, no hay opción, o sea, tienes que cumplir con la escuela porque es lo que te toca. Entonces, y además, ¿quieres bailar? Baila, te apoyo, pero creo que es en el no solapar. Cuando solapamos, entonces empezamos a consentir y a malquerer, y en ese malquerer se hereda, o más bien se va creciendo y llega al matrimonio y se convierte en un papá súper extraño. Ujú, ujú. Y fíjate, otro tema importante para incluir aquí dentro, para ir enriqueciendo todavía más lo que nos estás diciendo, es el tema de la competitividad. Tú ahorita mencionas ganar o perder, o quién es mejor, quién es peor. Y ahorita creo que es una pelea, quién es mejor y quién es peor. Y para dejar de ser tan competitivos, creo que es necesario que los hombres también puedan aprender a mostrar las debilidades, a poder mostrar los miedos, porque las hay, ¿no? ¿Y qué pasa? También las mujeres, desde esta equidad de género, fuimos educadas en donde el hombre fuerte que viene en caballo con bigote, como lo dijo
Maribel Guardia, este hombre no tiene miedo, nunca tiene miedo. Siempre sabe resolver todas las situaciones. Confronta, ¿no? Y un hombre que confronta es valiente. ¿Y qué pasa cuando el hombre en realidad tiene miedo? Cuando el hombre en realidad no sabe qué hacer, cuando al hombre se le atora y lo despidieron del trabajo y venía o sea, dando la proveeduría de su familia y de repente ya no puede. Y vemos que cae en depresión y que cae a veces en las adicciones porque no sabe cómo mostrar y cómo hablar saludablemente esto que le está pasando, que está viviendo. Es que, ¿sabes qué? Que justamente es, dentro de la vida de estereotipos es difícil hablar de vulnerabilidad, porque entendemos, yo creo que a nivel ya hombres o mujeres, que la vulnerabilidad es sinónimo de debilidad y no de fortaleza, de una persona que se entiende, que sabe cómo poder expresar. Hay gente que su dolor lo expresa a través de la violencia, que su frustración de la infancia a través de un golpe, a través de un grito, a través de un coraje malentendido, y ese es el problema. O sea, que no dejamos que la gente fluya, que la gente llore, o a veces abusamos también de eso. O sea, creo que tenemos un trabajo emocional muy limitado, ¿no? No creemos en los psicólogos, no creemos en los coaches, no creemos en los terapeutas, creemos que es una robadera de dinero, no hacemos un trabajo de escribir, no leemos. Entonces, todo eso va limitando. Nuestra educación son los reality shows, ¿no? Nuestra educación son las noticias que vemos. Estamos atascados de todo el COVID. Yo no estoy diciendo que no sea, que sea malo y bueno, simplemente es que somos el reflejo de lo que leemos, el reflejo de lo que escuchamos, de con quién nos llevamos, de lo que compartimos, de lo que consumimos. Entonces yo no puedo esperar un cambio social si los reality shows están diciendo algo, si desde los presidentes, desde todo lo que está a nuestro alrededor, está lleno de adjetivos, de críticas, de juzgar, amamos juzgar a los políticos. O sea, eso nos ha crecido tanto, nos hemos llenado de tanta felicidad juzgando a los políticos y no hemos cambiado absolutamente nada. O sea, nuestras redes no nos han servido de nada. ¿Y por qué? Porque desgraciadamente seguimos juzgando. O sea, tenemos una apertura, pero lo hemos ocupado para juzgar. Y no te hablo solo de los presidentes, a las mujeres, a los hombres, y las mujeres deciden darle pecho a sus hijos enfrente. Juzgamos absolutamente todo. Entonces creo que tiene mucho que ver con eso, de que tenemos que hacer un cambio razonable de esa parte, aprender a vivir más desde nosotros, para nosotros, y dejarnos ser, Gina. ¿Qué pasa si nos dejamos ser? Dejarnos ser es muy rico. Justamente parte de mis contenidos y de lo que yo hago es con esa necesidad de que vean que el hombre también llora, de que el hombre también siente, de que el hombre también puede sentir muchas cosas, pero no nos damos esa oportunidad. Nos encanta vivir con máscaras, nos encanta ser quien no somos, y eso ya, a veces, te lo juro que cansa, estamos hasta la madre de eso, ya queremos otras cosas. Claro. Y mira, ya ahorita nos estás comentando estas cosas que vas haciendo, estos cambios, cómo lo vas viviendo tú desde tu intimidad con tu esposa, cómo lo hacías cuando eras niño y demás. Pero al final del día, pues tú eres una persona con muchos seguidores, que sale en la televisión, que tiene alumnos, que tiene alumnas. ¿Qué aportas tú socialmente para ir haciendo estos cambios tal vez en la comunidad, en la gente que está cerca de ti, en estas personas que llegan a la televisión? Porque estás hablando de una responsabilidad bien fuerte, ¿no? ¿Cuántas veces, y más ahorita en este rollo de las redes sociales, somos expertos en mostrar una cara bonita y luego a la hora de la hora hay mucho vacío ahí dentro? Sin embargo, ¿tú qué haces para poder llevar esta parte que eres tú y esta definición de cómo estás viviendo más allá, Mira, para poder desde claro, tu comunidad, desde tu yo, trinchera, poder cambiar? claro, Gina, yo no sé si lo estoy haciendo en un 100%, en un 20%, intento, y creo que empiezo por el rollo de tratar de ser lo más congruente posible con lo que estoy sintiendo. Como te hablo, lo de mis colores y todo eso, es conectándome primero conmigo. Creo que esa es mi primera trinchera, conectarme con lo que yo soy. Y ya después trato de compartirlo a través de mis redes porque creo que es necesario. No lo hago por visionudo, lo hago porque sé que hay muchos niños que hay detrás que pintan, que hay que hacen otras cosas y que seguramente tienen un rollo de inseguridad que no saben ni siquiera qué son, por miedo a todo lo que existe. Entonces trato a través de mis contenidos sensibilizar, crear mucha conciencia, mucho cuestionamiento. Por ejemplo, el confesionario, hemos hablado mucho de la vulnerabilidad, bueno, creo que hemos hablado de eso en todos los programas, y lo he hablado a través de mi experiencia, no he hablado a través de los demás, porque si te has dado cuenta, nunca hablo criticando absolutamente lo que comentó alguien más, o sea, nunca lo hago con esa intención, simplemente hablo desde lo que a mí me pasa, desde cómo yo lo estoy viviendo,
Y creo que compartir eso ayuda a que otro diga, bueno, yo también, como ahorita, por ejemplo, lo que pone Berto, lo que pone alguien más. Entonces es no solo lo pienso yo, lo piensa alguien más, pero solo que no lo dice. Esa es la única diferencia. Entonces yo aquí que tengo, gracias a Dios, la oportunidad de tener bueno, es trabajar en una televisora que amo y adoro. Y mis redes, entonces lanzo los mensajes literal como para el universo y que los cache el extraterrestre que quiera. Entonces con la intención de tocar fibras, aunque sea poquitas, y que se acostumbren a ver otro tipo de lenguaje, otro tipo de comunicación, y otra de las cosas es rodearme de esa gente también, porque como te lo dije, somos de quien nos rodeamos. Entonces también yo he aprendido a alejarme socialmente de personas que no entienden este proceso, no de una manera violenta ni mala onda, sino simplemente es a rodearme con gente que a la mera hora pues piensa un poquito similar de acuerdo a esa forma, y entonces yo empato con eso y me ayuda a mantenerme en ese proceso, porque si no es fácil perderte. O sea, yo creo que más como poblanos, en algún momento empiezas a forolear. O sea, a mí a veces me pasa, y lo dije el otro día en mi programa, o sea, hay varios hombres tomando, y entonces yo no tomo, Gina, y entonces me dicen, ¿quieres? Y no, a veces es bueno, o sea, como que terminas cayendo, o sea, y que no me digan quién es 100% real, o sea, a veces terminas cayendo. Entonces, en esos momentos es donde tienes que aprender a ir jugando y decir, no, es que yo no tomo mucho, y no importa, así que es casi lo que me digan. No, y no solamente eso, o sea, ahorita me viene a la mente cuántas veces no he escuchado amigos que dicen, llamo a mi casa, o yo cuando tengo pacientes, ¿no? Que me dicen, es que yo, en verdad, quiero serle fiel a mi esposa, quiero estar bien, quiero llegar de casa, ayudar a cuidar a los niños, ¿no? Y salí de una reunión de trabajo y, ¿qué? Vámonos a chupar. No, pues yo ahorita me voy a mi casa, ¿qué? Mandilón, te pegan, ¿no? O viceversa. Mujeres que de repente llegan con las amigas y, oye, mi amor, estoy en tal lugar, en unas 3 horas nos vemos. ¿Qué? ¿Le tienes que avisar? ¡Qué controlador! Entonces, fíjate cómo socialmente hombres y mujeres estamos viviendo pues tanta violencia, ¿no? Incluso hasta de meterte donde no te llaman en la relación del otro y en cómo lo vive. Tú me has visto, Gina, cómo me he visto, tú sabes, soy medio excéntrico, igual que tú. Y a mí me encanta porque te diseñas luego pantalones bien padres que llegaba ahí al canal y te decía, oye, qué padres están tus pantalones Bueno, o pues esa las camisas. excentricidad me ha costado muchas burlas, incluso en mi área de trabajo, en todo, porque llego y entonces es que es algo muy raro y los entiendo. O sea, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, en ese proceso ha sido defender mucho lo que yo soy, y entonces siempre que me lo voy a poner hay un chin. A veces, no siempre, la verdad es que ya casi no, pero luego es un chin, ya sé, ok, te van a decir esto, entonces ahí empieza el trabajo, no te preocupes, tú sigue adelante, vístete como quieras y aguanta vara. La gente también es libre de opinar, ahora tampoco hay que ser tan sensibles de, ay, no me estés diciendo, no, pues es un juego, pero luego esos juegos te los crees, es lo malo. Entonces nada más aprender que es un juego, y he aprendido a capotear esas cosas y a reírme de mí mismo, que esa es otra cosa. No se me dicen, por ejemplo, un día llevé una gabardina de cobra que me encantó y me la compré y la llevé al programa y dije, claro que me lo voy a poner. Y me dijeron que si se la había pedido prestada a Clau, que si era de ella y no sé qué, me empezaron a hacer burla. Que además amo a mis compañeros de trabajo porque son lo máximo. En el momento, pues me reí y dije, pues sí, la verdad es que me la prestó 2 horas, pues ¿qué tiene? Tenía frío. Nos cagamos de risa y entonces, y ahí acabó el chiste. Entonces, o sea, tampoco es como darle más paso. Y ellos hoy me entienden y me dicen la mayoría, Ro, es que yo jamás me pondría eso, o sea, se te ve bien, pero yo jamás me lo pondría. Y le dije, te imagino, porque realmente nadie lo compra. O sea, estas cosas son no sé, son 50 y se quedan las 50 y bueno, se quedan 49 porque una la compré yo. Nadie se viste así porque pues no todos se atreven, no a todos les gusta, y pues es respetar. Ujú, ujú. O tenemos el estereotipo, que el que viste de tal forma o de tal color o lo que sea, entonces puede llegar a ser homosexual, que además también podría ser y no pasa absolutamente Es que es nada, eso, pero fíjate porque hemos por lo mismo. entendido que ser homosexual está mal. Entonces, porque al final, si yo hubiera decidido ser una preferencia diferente, no hubiera pasado nada. Hubiera sido igualmente de feliz. O sea, creo que es eso, quizás cuando era niño, lo que me preocupaba, que fueran a pensar, porque pues tu papá, tu tío, de todo lo escuchas, ¿no? Hoy en día ya no. Gracias a Dios tengo amigos homosexuales que amo y adoro, y que si lo fuera no tendría ningún problema, mi hermano lo fuera jamás. Entonces ya no es algo que tampoco me afecte ni que me insulte, el que me digan, ay, pareces putito, qué padre. La verdad es que ellos se visten muy Claro, bien. O sea, ya no es un son insulto, súper... ya no es un insulto, al Sí, contrario, es un claro. halago. Entonces creo que hay que quitarnos un poco esas ideas, y también de matar esos chistes, ¿no? Matarlos y cancelarlos. Yo, por ejemplo, hoy en día me acerco con mis amigos hombres porque ya
he presumido quién soy y les digo, te quiero un chorro, digo, ahorita no se puede, pero cuando puedo los abrazo, les escribo por mensaje, por WhatsApp, sin pena lo que la gente piense, ni lo que ellos piensen, porque también lo pueden confundir, entonces, porque no están acostumbrados a recibir un halago de un hombre, ¿no? Si veo, por ejemplo, un artista, el otro día me dijo mi esposa, es que me gusta, pues sí, la verdad sí está bien guapo, pues reconocerlo, yo he visto que ella reconoce que una mujer está guapa, entonces, porque tienes ojos, entonces, claro que tienes esa habilidad de reconocer. Entonces, son cosas que a la mera hora yo digo que vivimos una doble moral, ¿a poco no? Y mira, tenemos más comentarios, porque además Rodrigo, como va a ir a dar clases, se va a tener que desconectar unos minutillos antes. Pero bueno, es que te están escribiendo comentarios, está padrísimo, para que si tienen más preguntas la tienen que comentar, preguntar también. Berto vuelve a comentar, claro, se entiende. Esto lo puso mientras hablabas de la gabardina De de cobra. cobra o de serpiente, porque pocos se atreven, pero estamos aquí para ser felices, no para darle gusto a los demás. Carla comenta, a la gente le jode que uno sea auténtico. Luis Ledesma, ¿hasta qué punto es envidia? Carla vuelve a comentar, hace falta tener la autoestima bien puesta. Y Berto nos vuelve a poner, siempre tendemos a juzgar lo que es diferente a nosotros. Y qué aburrido sería si todos fuéramos iguales, ¿no? Totalmente. Y yo, mira, yo creo que ya no podemos seguir poniendo más adjetivos, que es envidia, no es nada. Hay que entender. Son educaciones diferentes. Yo he aprendido a dejar de juzgar, porque además me llevo muy bien con todos ellos. Y te puedo decir que no, bueno, no sé si es envidia, pero no creo, porque me quieren. Entonces simplemente he aprendido a entender su grado de entendimiento de lo que ellos están pasando, sus circunstancias, porque ya se acercan y me acuerdo porque yo soy el que llega y les digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo están tus hijos? Cosa que entre ellos no se platican. Siempre es, ¿qué onda, puto? ¿Qué onda? Ah, no, siempre es así, ¿qué onda, maricón? Y siempre es como el chistecito, pero no profundizan, no, me ha costado mucho ver que profundicen. Y yo sí llego y es cómo te ha ido en este día, cómo ha pasado, y conmigo sí se han sincerado y sí están en esa parte. Pero también nosotros como hombres no hemos generado una atmósfera de confianza, porque siempre está esa barrera. ¿No? De qué vayan a pensar los demás. Te lo juro que a veces hasta nos vestimos iguales entre hombres. Digo, yo no me incluyo, pero los ves y todo el mundo sigue como con la misma línea. O sea, nadie rompe, nadie, porque no se atreven, pero pues no es culpa de nadie, simplemente que a veces cuesta. Mis circunstancias fueron diferentes porque mi mamá fue muy guerrillera. O sea, mi mamá se revelaba de mi papá, mi mamá se revelaba de todos y hasta la fecha me encanta porque es como Juana de Arco, o sea, esa se cuenta así. Y la verdad es que yo eso se lo copié, o sea, mi mamá llegaba y un día su cabello era verde y un día su cabello era rojo y un día ponía las cortinas de un color y otro día las vendía y ya mi casa era morada. Entonces todo el tiempo vi cambios, 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 cambios. Mi mamá me montó mi primera coreografía y me lanzó y vete, o sea, como que nunca hubo miedo con ella. Entonces creo que esa parte funge y no puedo exigirles a los demás que hayan tenido lo mismo que yo. Uh-huh. Esa respuesta me encantó, ¿no? En el aspecto de que, fíjate cómo cuando ponemos una etiqueta y será envidia, vuelve a ser una microagresión, ¿no? Y esa respuesta es decir, simplemente es diferente, ¿no? No sabemos si sea envidia, si sea miedo, sea lo que sea, cada quien hace lo que puede. Y el poderlo ver de esa forma, para, ¿cómo reduce hasta incluso la violencia? Pudiste haber dicho, sí, claro, es envidia, porque yo soy mejor que ellos y porque me he visto súper cool. Y sin embargo dijiste, no, simplemente somos diferentes, ¿no? Berto vuelve a comentar, gracias Berto, porque estás muy dinámico Ah, es un en el chat. tipazo. No lo conozco, pero seguramente lo es. Y pone, creo que sabemos cuándo es broma y cuándo es agresión, se siente en la vibra. Pero yo lo que te digo es cuando entiendes de dónde viene esa agresión o ese comentario, entonces no caes en el mismo juego, porque si caes entonces te afecta. Y yo no te digo que no me afecte. O sea, hay veces que sí, voy más susceptible que otros días, pero tienes que aprender, o sea, a defender quién eres. Y por eso hago mucho trabajo conmigo. Mucho, o sea, te escribo todos los días un diario reflexivo y en ellos me ha ayudado a empoderarme a través de eso, si lo quieres ver como empoderamiento. No, no me importa si, o sea, trato de no creerme todo lo que veo, todo lo que escucho, porque a veces no los terminamos creyendo cuando lo vemos en manera importante. O sea, me tocó que un día mi esposa me dijo, oye, y ¿qué me dijo? Porque, por ejemplo, yo a veces me invitan a un spa y entonces me pusieron una mascarilla. Digo que soy la antítesis. Entonces, me dijo, oye, ¿y no te da como miedo de que te empiecen a criticar? Y le dije, no,
O sea, así seco, no, la verdad es que no me importa. Y ya, ya tampoco, simplemente yo creo que es como cuando te nace una pregunta, o sea, y no creo que haya sido una agresión para nada, o sea, simplemente fue como una curiosidad. Y le dije, no, la verdad es que no, pues creo que es válido que me quiera yo cuidar para ti, para mí principalmente. O sea, entonces es empezar a quitar como polvito de todos lados, a seguir coleccionando tus gomas, lo que te gusta y conectar con tu esencia. Creo que eso es lo más rico, dejar de querer pertenecer. Creo que eso es algo bien importante. Me tuve que alejar de mucha gente, Gina. Eso es bien importante porque creo que a veces en el círculo en donde estás es como te reflejas. Entonces trato de no estar en lugares donde me exijan un reglamento, en lugares donde haya un instructivo, ¿va? O sea, estoy con quien me deja hacer, con quien si yo rock, bailo y demás ridículamente una canción de esto, lo hago. Y si hago esta tontería, lo hago obviamente sin agredir a nadie. Entonces, creo que es rodearme de esa gente. Entonces, cuando estás con esa gente, se te hace costumbre y ya no puedes, una vez que te quitas la venda de los ojos, ya no puedes parar. Entonces, y tampoco puedes querer convertir a todos, pues si no al ratito eres como el cristiano que quieres, entonces también respetar eso. Es muy, muy importante. Así que bueno, no queremos que llegues tarde a tu clase. Sé que vas a dar clase. ¿De qué vas a dar clase De ahorita? ejercicio, entrenamiento físico, voy a hacerle, a pegarles en los abdómenes. ¿No? Así que bueno, si hay alguien que tenga una pregunta, una aportación más, sería genial que lo hagan ahora o callen para siempre, porque Rodrigo está por irse a su clase. Pero Carla vuelve a poner, cuando no te aporten, pues chao. Chao, ¿No? exactamente. Y creo que esa es a veces una de las cosas más difíciles de hacer, ¿no? Lo vemos con con las nuevas masculinidades, lo vemos con las adicciones, lo vemos con esta gente que de repente te roba energía y que no sabemos de entrada respetarnos a nosotros mismos, llamarnos y decirnos, a ver, ¿no? A mí me pasó mucho tiempo cuando me divorció el papá de mis hijas, que tenemos un grupo de amigos que me absorbía mucho, ¿no? En algún momento me descubrí comprándome cierta ropa que no me gustaba o que me endeudaba de por vida para poder ser aceptada en el grupo social, hasta que yo dije, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, el poder hacer eso y poder entender quién eres, dónde te sientes cómodo, en dónde te sientes respetado, respetada, porque estamos hablando con Rodrigo, pero este tema puede ir para todo el Sí, mundo, claro. es bien importante. Y bueno, Carla pone aquí, qué buena vibra lanzas, Rodrigo, y bonita sonrisa. Gracias, Están muchas ahí gracias. un de Gracias. Pues, lujo. Gina, te agradezco muchísimo. En verdad fue un placer platicar contigo, darnos este ratito. Sabes que te quiero mucho y agradezco a toda tu gente que estuvo conectada de habernos escuchado con estas pláticas de 6 de la tarde. Gracias a ti, yo también te quiero mucho. Agradezco también tu tiempo, porque además sé que siempre estás bien ocupado y el poder tener un pedacito de tu tiempo para hablarnos de todas estas cosas, para mí es muy, muy especial. Y voy a dejar aquí el video subido y te lo voy a pasar para que tú también lo compartas. Si es que quieres, y ya el último comentario, y te prometo que te dejo. Y dice, mañana lo pagaré con sueño. Ah, es que claro, en España son 7 horas más, así que son como las 2 de la mañana. Y pone, mañana lo pagaré con sueño, pero Rodrigo, no te conocía, pero olé tú. Y Ah, gracias, Gina, gracias. por estas super clase. Berto vuelve a decir, un gustazo verlos y escucharlos. Así que un gustazo a todos también por conectarse. Y bueno, ¿algún comentario final, Rodrigo, antes de irnos? Gracias, pues yo les agradezco a todos por ese mensaje desde España, muchas gracias. Síganme como @alderas porque ahí publico muchas cosillas, muchos cuestionamientos, ahí nos peleamos y toda la cosa, y te agradezco a ti, ojalá se vuelva a repetir con otros temas, yo feliz. Perfecto. Los martes tienes el confesionario, El ¿verdad? Ya confesionario a viste que las los 8:30 martes... donde despepito de todo, hablo de esto, pero ya desde mi trinchera con alguien que se deje. 8:30 México y así las personas de España que nos están viendo, pues que vean después el grabado, porque ya creo que 8:30 son como las 3:30 de la mañana por allá. Exactamente, gracias Gina, te mando besos. Gracias. Así que bueno, no, creo que Rodrigo se va a desconectar ahorita. A todos los demás les agradezco muchísimo el haberse conectado. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. A mí me encantó poder hacer este live con Rodrigo, que les voy a dejar aquí subido, que lo voy a subir al canal de YouTube. Lo pueden subir, lo pueden buscar como psicoterapeuta Gina Uribe. Así que un placer haber estado esta tarde con ustedes. La próxima semana hay más temas y pues muchísimas gracias. Un beso fuerte y gracias a todos. Bye bye.